Evangelizando a los niños para la gloria de Dios. Esa es nuestra clase de esta mañana, y con esta clase vamos a concluir la parte que tiene un énfasis más a los padres. Eso no significa que cada persona que es creyente, ya sea que no tenga hijos o por ser soltero o estar casados y que aún no tienen, deban saber de estas cosas. Pero aún más para los padres hemos tocado estos temas, y hoy estaremos finalizando esta parte. A partir del próximo domingo estaremos iniciando una parte que tiene que ver más con la enseñanza en escuelas dominicales o en clases de niños. Entonces, si el Señor ha puesto este anhelo en usted, por favor, es importante que le pida al Señor poder estar en las siguientes clases. Es muy importante. Y además vamos a tener unas clases extras. Eso significa que posiblemente unos 2 domingos en la tarde vamos a tener que estar acá para tratar unos asuntos con respecto a esto. Entonces es importante que estén. Yo les he mandado a todos los que tenía correo, o por lo menos conocía, el examen. Pero si a usted no le llegó, ahí está mi dirección. Mándeme un correo y yo le devuelvo el correo con el material, con el examen. Levanten la mano los que pudieron revisar su correo y saber si les llegó. A ver, levanten la mano. Que muy bien, la mayoría. Entonces, si a usted no le llegó, si usted no tiene forma de accesar el correo, avíseme para poderle traer una copia. En este examen hay también hay bastantes textos. Hay unos textos que se arreglaron, que había dado mal. Creo que la hermana Fiorella, yo le había dado un texto mal, ahí ya viene arreglado, que era Romanos 4:25, y un pasaje importante como Mateo 15:19, que nos habla de dónde sale el pecado de los hombres, de su corazón, ¿verdad? Y nos habla el Señor Jesucristo acerca de esto. Entonces ya tiene muchos arreglos. Por favor, para el próximo domingo entregarlo. Y estamos memorizando Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Muy bien. Entonces vamos a decirlo, ¿está bien? Vamos a decirlo. Entonces, lo primero es que yo quiero saber si hay algún valiente que lo quiera decir todo de memoria. Algún valiente que lo quiera decir. Alguien que no lo haya dicho. Alguien que dice, yo quiero decirlo de memoria. ¿Hay alguno que quiera decirlo? 1, 2, Sandra. Ok. Y las atarás. Ok. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirlo con buena voz. Ok. Vamos a decir la cita. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabado sea el Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Ese es nuestro deseo. Que todo padre que conoce al Señor pueda obedecer este mandamiento en la crianza de sus hijos. Vamos a ir avanzando. Entonces, estábamos viendo la semana pasada las necesidades del niño, y no sé si ustedes han visto cómo hoy día gente dice que la salvación del mundo está en los niños. Han oído cosas como esas, que los niños nos enseñan cosas a los adultos, y hay películas que ponen a los padres o a los adultos como personas que no tienen conocimiento, y hasta, perdonen la palabra, la expresión, tontos, y a los niños los inteligentes. ¿Han visto cosas como esas? Y como que la niñez es esa parte donde usted puede alcanzar todas sus capacidades. Pues la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que es necesario enseñar a los niños para que ellos lleguen a una edad adulta. De hecho, hay escuelas o colegios o preparatorias para niños que dejan a los niños pinte como usted quiera y dibuje como usted quiera y haga como usted quiera, para que usted le dé libertad a esa. Y hacen unos cuadros y unas rayas para acá y otras rayas para acá, y es hermoso lo que hiciste, qué expresión artística. Y entonces hay cosas, pero aquel que dibujó una montaña que se parecía tanto a la creación de Dios, aquel niño que dibujó una flor con esos colores y trató de poner como Dios la creó, no, ese es como... no. Entonces debemos de tener cuidado con entender que los niños necesitan ser enseñados. Hay una parte en que sí, el niño necesita aprender cosas, pero lo que quiero darles a entender es que los padres están ahí para enseñar a los niños, y la Biblia nos manda a enseñarles. Ellos no pueden ser dejados solos a lo que ellos crean, porque inmediatamente sus corazones no se inclinarán a Dios, sino a su propio pecado, a amar al mundo y obedecer con gusto a Satanás, que es como está toda persona sin el Señor Jesucristo. Nosotros vimos algo de esto, y es importante entonces que la niñez no es la meta, sino que queremos que toda persona madure y llegue a esa plenitud en Cristo Jesús. Nosotros habíamos hablado de que Cristo creció en 4 formas: intelectualmente, físicamente, socialmente y espiritualmente. Habíamos visto un pasaje en Lucas 2, 49 al 52. Y dijimos que a los niños se les debe enseñar todo lo necesario para la vida. También recuerdan el ejemplo del títere que di la semana pasada. Espero que haya sido de guía hacia ustedes, porque lo que yo traté de hacerles ver es que hay que enseñarles a los niños esa realidad espiritual de sus vidas. Porque aunque nosotros tratamos con niños y son temas infantiles, hay una realidad espiritual. Porque aquí no estamos para entretener niños, estamos conscientes de que esos niños necesitan al Señor Jesucristo. Entonces hay que hacerles ver esa necesidad o esa realidad espiritual en sus vidas. Y nosotros dimos varios ejemplos con respecto a esto, de que necesitan ser enseñados en muchas áreas de la vida. Fácilmente nosotros nos damos cuenta de esto, que si usted no le enseña a un niño qué debe comer, él come cualquier cosa. Cualquier cosa se mete a la boca y se lo come. Él necesita ser enseñado en lo que debe de comer.
Entonces esos son ejemplos que nos da de la necesidad. Entonces, hablando en esa parte espiritual que los padres tienen que trabajar con sus hijos, vamos a hablar de esas necesidades espirituales. Entonces, ellos necesitan ser enseñados acerca de la verdad de Dios y del temor a Dios. Entonces nosotros vimos varios pasajes. Nosotros vimos unos pasajes que nos ayudaron a entender que todo niño debe ser reverente delante de Dios. El día de ayer que estaba con los hermanos, o el sábado que estaba con los hermanos en Barranca, el viernes más bien, una hermana me preguntó: hermano, ¿cómo me gustaría eso que los niños estén así todos queditos en las blancas y que ninguno se mueva? Y yo creo que nos gustaría mucho que eso suceda así. Bueno, lo primero, hay algo importante: eso no comienza el día domingo, eso comienza el día lunes. Si usted quiere enseñarle a sus hijos la reverencia en el culto al Señor y las cosas del Señor, eso no inicia el domingo, inicia desde el lunes. Comenzar a enseñarle que va a llegar un día, el día domingo, en el cual, cuando se habla la palabra de Dios, debe haber un respeto. Yo también tengo luchas en mi casa con mi hija en muchas ocasiones, y cuando estamos orando tengo que parar y decir: no, estamos orando, este es el momento que estamos hablando con el Señor, no es para estar teniendo un juguete o estar, no, este es el momento. Cosas que pueden hacer los padres es: pues voy a leerte la palabra de Dios y voy a hablarte de algo que pasó en la Biblia a este profeta del Señor. Puedes estar hablando de Moisés, de Abraham, del Dios de Abraham, del Dios de Moisés. Y en ese tiempo que tú le cuentas una historia bíblica, él tiene que estar tranquilo. Vamos a hablar de los tiempos en los cuales los niños pueden hacer esto. Es muy difícil para un niño estar en una hora sentado escuchando. Yo entiendo. Si para nosotros como adultos a veces también se nos hace cansado, imagínense para un niño. Pero nosotros debemos ir enseñando esto, no esperar hasta lo último, sino irlo enseñando. Que hay una reverencia en el culto al Señor. Nosotros no venimos a pasar un rato divertido. Hay que poner eso en las mentes de los niños. No venimos a pasar un rato divertido y de diversión. No vamos a un parque. Hay que ponerlos. Hay diferencias, niños. Eso, hay que darles esas realidades a los niños. Hay un tiempo para jugar, pero hay un tiempo para aprender. Cuando vamos allá al play, como decimos aquí, el área de juegos en un parque, ese es el tiempo de jugar. Pero aquí, en este momento, venimos a alabar al Señor. Hay que decirle a los niños esas cosas. Habíamos hablado de ese temor reverente a Dios, y debemos de enseñarle a los niños que Dios tiene todo derecho a castigar el pecado, dado que Él es un Dios justo y santo. Vamos a buscar Samuel capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel. Está hablando Elí a sus dos hijos, y él les dice lo siguiente: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oiga, que hasta dónde había llegado el endurecimiento de estos hombres, y hasta dónde había llegado el endurecimiento de su corazón ya para no escuchar la voz de Dios. Y su corazón había sido entregado totalmente a su pecado. Y ellos no tuvieron temor de Dios, no tuvieron temor de su padre. Qué importante entonces en este sentido es la disciplina que dan los padres a los hijos. Porque cuando usted a un hijo le habla de que Dios tiene el derecho a castigar, ellos van a entender:
Cuando yo he sido desobediente, mi papá me ha disciplinado o mi mamá me ha disciplinado. Yo entiendo qué significa eso. Dios tiene todo el derecho a hacer eso. Maravillosa es la gracia de Dios. Y en estas cosas hasta podemos enseñar lo que es la gracia de Dios. No lo tenía aquí apuntado, pero la gracia de Dios. Que Dios teniendo el derecho a castigarnos y nosotros dándole motivos para que nos castigue, ¿qué hizo Él? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Qué maravilloso. Hechos 5:11. Hechos 5:11. Y ahorita reparto versículos porque sí necesito que ustedes me ayuden a leer en esta mañana. Este versículo lo puse aquí porque está en el contexto de algo que Dios hizo en medio de su iglesia a dos personas que mintieron delante del Señor. Y ustedes se pueden imaginar que cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros, que muchos hemos mentido, hemos prometido cosas al Señor y no las hemos cumplido. Pero en este caso ellos habían dicho algo, ellos mintieron al Señor. ¿Y cuál fue su castigo? La muerte. La muerte inmediatamente. ¿Y qué vino sobre toda la iglesia? Y vino gran temor. ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado un pasaje como Hechos capítulo 5 y se lo hemos contado a nuestros hijos? Lo he pensado yo. ¿Por qué no? Mira lo que pasó acá. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Ay, 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 ¿verdad? Teman a Jehová, ha llegado su juicio. Es importante enseñarle a los niños ese temor a Dios para vivir vidas agradables a Dios. Esa sabiduría práctica para vivir vidas que agradan a Dios. ¿Quién me lee Proverbios 1 del 8 al 10? ¿Quién levanta su mano? Ok, muy bien, Nicolás. ¿Quién me lee 5.1? Proverbios 5.1, por favor. Allá, Álvaro. Muy bien. Proverbios 31:30. Adrián. Primero de Reyes 11:1 y 2. Ok, Byron, allá atrás. El otro se lo voy a dejar de tarea. Primero de Reyes 12, 6 al 11. Solo lo voy a tener ahí. Vamos a escuchar entonces Proverbios 1, 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientes. Oiga a un hijo escuchando la voz de su papá y de su mamá. Y vea la referencia tan bonita que se da en este pasaje con respecto a esto. Dice que serán adorno de gracia, serán en tu cabeza y como collares en tu cuello. Usted, cuando una mujer lleva un collar muy hermoso, pero qué collar más lindo que llevas ahí. O cuando una persona se pone un sombrero muy elegante, qué bonito sombrero lleva usted. De la misma manera, cuando un hijo obedece a su papá y su mamá, es algo así parecido. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona llega a un trabajo, pedir trabajo, uno se da cuenta de personas, ya sea mujeres o hombres, que nunca han sido obedientes a sus padres. Porque cuando tienen que estar bajo la jefatura de un jefe, dicen, pero que cuando una persona obedece a esa persona, ¿cómo cumple sus órdenes? ¿Y saben qué ha habido detrás de eso? Cuando uno escucha testimonios, es que mi papá, es que mi mamá. ¿Qué testimonio sería poder decir nosotros? Lo que yo soy es que por la gracia de Dios mis papás me enseñaron a vivir una vida obediente, escuchar su consejo.
¿De cuántas cosas hijos serían librados escuchando a sus padres y enseñándose el temor a Dios? 5:1. Y conmigo está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia y a tu oído. Oiga, muy bien, vamos a ver. Proverbios 1:7. Bueno, ese ya lo leímos, muy bien. Ese ya lo habíamos leído. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la cultura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Salomón, con la sabiduría que el Señor le dio, escribió tantos proverbios, tantas enseñanzas, y escribió cosas con respecto a no tener un compañerismo sentimental con aquellas personas que no aman al Señor. Y él escribió: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hombres, ¿qué tipo de mujer estás buscando? Mujeres, ¿qué tipo de mujer quieres ser tú delante del Señor? ¡Qué hermoso consejo! Vamos a Primero de Reyes 11:1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor? Byron, duro. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar sus corazones a los dioses. A estas pues preguntó Salomón. Dicen que los hechos hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Yo creo que se cumplió aquí en la vida de Salomón. Habló tanto de esas cosas en los proverbios, y miren su ejemplo. Y nosotros podemos hablar de muchas cosas a nuestros hijos, pero nuestro ejemplo. Hay muchas cosas que los padres deben enseñar a sus hijos con respecto a estas cosas, y yo espero que padres estén orando por la pareja que el Señor tiene para sus hijos. Oren, supliquen al Señor para que el corazón de sus hijos no se incline por personas que no aman al Señor. Nosotros vemos esto en el caso de Roboam. Roboam, él rechazó la enseñanza y consejo de su padre. Usted puede buscarlo más tarde en Primero de Reyes 12:6-11. Muy bien, ¿qué también debemos enseñar a nuestros hijos? Debemos enseñar a nuestros hijos a guardar sus mentes. Vamos a buscar Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, como nosotros entendemos, ese corazón no es el órgano físico, se refiere también a nuestra mente, y nosotros debemos de cuidar de nuestros niños y de lo que ellos ven. Padres, tengan mucho cuidado de lo que ven sus hijos en internet, en la televisión. Hoy hay tantos ofrecimientos acerca de canales usted puede ver ahí lo que y muchos padres ponen a sus hijos frente a un televisor. Cuídense de esas cosas. Para muchos un televisor ha sido un tropiezo, pero más siempre es asunto del corazón. Recuerden esto, ¿verdad? En sí el aparato televisivo no es malo, es el corazón que se va sobre esas cosas. Esa computadora que está aquí al frente en sí no es mala, pero el uso que yo puedo darle puede traer consecuencias para mi vida espiritual terribles. Entonces cuidémonos de cómo la usamos. Muchos que tienen internet en sus casas, tengan cuidado de cómo la utilizan. Si necesitan ayuda de poner algún bloqueo o algo así, podemos pedir ayuda a algunos hermanos acá que les puedan dar ayuda. Y cuiden de lo que ven sus hijos. Las fábulas, a veces pensamos que toda fábula y toda caricatura es... No, cuídense de lo que ven y de lo que enseñan. Guíales en lo que edifica. El Salmo 101:3, vamos a buscar. Salmo dice el Salmo 101:3: no pondré delante de mis ojos cosa
injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces, tampoco des a tus hijos, y a veces yo he sido débil en estas cosas y hay que aprender y debemos de pedir al Señor perdón a estas cosas, que aún cosas que nosotros mismos vemos, ellos tampoco, si ellos no pueden verlas, tampoco nosotros. Si hay una película y con una escena, no es para nosotros. Hemos de cuidar lo que estamos viendo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y eso puede significar películas de acción donde hay matanzas, donde hay crimen, donde hay tantas cosas. La mayoría de los programas, mire, hasta a veces programas informativos, que se dicen informativos, tienen comentarios con especialistas. Mi esposa me contaba un día de estos, en un programa en la mañana, que se dice, no, normal, y una persona hablando acerca de la educación de los hijos, y era una cosa, bueno, no había temor delante de Dios al decir las cosas que decía. Entonces, cuidado con las cosas que nosotros ponemos delante de nuestros ojos. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, hermana. Debemos de poner a nuestros niños a pensar en aquellas cosas que agradan al Señor. De hecho, el mandamiento que estamos leyendo nosotros en Deuteronomio capítulo 6 nos manda eso. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, y andando, y alacos, y cuando te levantes. Entonces, vean la importancia de que los niños reciban esa instrucción bíblica de la palabra del Señor. También nosotros debemos enseñarles a obedecer, y especialmente a obedecer a sus padres, porque Dios lo manda. Proverbios 4, no sé si ya lo habíamos leído, Proverbios 4, versículos 1 al 4, vamos a buscarlo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y él, ¿qué hacía? Me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Un padre comprometido con la enseñanza en su hogar. Quiero darles algo y enseñarles algo. Una de las cosas que me gustaría mucho que los jóvenes hagan en su tiempo de soltería es que aprovechen su tiempo de modo que puedan tener un trabajo, aprender una profesión, un trabajo que cuando ya ellos tengan una familia les permita tener tiempo libre para poder jugar fútbol, ver televisión. No, para poder tener tiempo para enseñar a sus hijos. Estamos viviendo días en que los padres tienen que trabajar por ciertos tipos de trabajos, horarios extensísimos, que no hay oportunidad en que el padre tenga ese compromiso en su casa de estar con sus hijos para enseñarles la palabra de Dios. Y el tiempo que agarra libre es para llevarlos de paseo. Ahora sí vámonos a divertirnos. Bueno, ¿y qué de la enseñanza que un padre debe tener para sus hijos? Entonces, jóvenes, les animo. Madres,
Jóvenes, aprovechen su tiempo en lo importante, en lo realmente importante. Los padres deben enseñar a sus hijos que debe haber disciplina. Colosenses 3:20 también. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo. Si lo dejáramos ahí, sería un moralismo. Pero ¿cuál es la parte que nos lleva a agradar al Señor y todo para su gloria? Porque esto, ¿qué? Exactamente. Mira, mi hijo, debes obedecer a tu papá y a tu mamá porque esto le agrada al Señor. Así. Y cuando ellos no agradan al Señor en esa obediencia, es la oportunidad para llevarlos a Cristo y decirles, mira tu corazón. Eso muestra la desobediencia y la rebeldía. Esto es un pecado. Y el único que puede cambiar tu corazoncito para que obedezcas fielmente y con agrado es el Señor. Espero que esto quede claro, ¿verdad? A todos nosotros. Vamos a continuar entonces. Enséñales a controlar sus apetitos. Eso no significa que se tiene mucha hambre. No es eso, hermanos. No significa eso. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo quiero recomendarles de nuevo la lectura de este libro, Cómo ser padres cristianos exitosos. Me ha sido de gran ayuda por John MacArthur. El capítulo 4 es excelente hablando de este tema. Entonces, yo no voy a entrar en todo este tema. Este pasaje que estamos acá está hablando Pablo, y Pablo habla a Timoteo como su hijo, ¿sabían? Él le habla como un hijo. Si usted puede buscar en 1 de Timoteo, él le habla a Timoteo como un hijo. No lo vamos a buscar ahora, pero sí, él le habla como bueno, en 2 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo. Dice ahí, él le habla como un hijo. Huye también de las pasiones juveniles. Entonces, debemos enseñarles a huir de estas cosas. En la juventud hay tiempos muy, muy peligrosos para los jóvenes. Y el apóstol Pablo no le dice, mira, enfréntate a esas situaciones, ve y conócelas. Tú tienes que experimentar el mundo para que sepas cómo es. No, sale huyendo. Hablas de José. Huye. No sabes qué débil es tu corazón para entregar esas cosas, y no sabes cuán astuto es Satanás para hacerte caer en ellas. Huye, no te quedes ahí. Muchas veces nosotros, es que el niño para que conozca, para que se relacione, para que déjalo ir a esa, y en tu corazón Dios está hablando, ese lugar no es bueno para que dejes ir a tu hijo, no lo dejes ir. No, es que no debe estar en esos lugares. Otra cosa importante es que debemos enseñar a nuestros hijos, enséñales a cuidar sus palabras delante de Dios. Vamos a buscar Mateo 12:36. Mateo 12:36. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ok, muy bien, Josefina. Y Proverbios 4:24. ¿Quién lo lee? Ok, Adrián. Muy bien. Mateo 12:36. Muy bien. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Enséñale a tus hijos a cuidar sus palabras. La maravilla del Evangelio, cuando el Señor cambia el corazón, es tal que ya ni se te ocurren esas palabras. Que cuando te machacas un dedo,
Ni se te ocurre la palabra que ibas a decir. Ya no está, no existe, no hay. Pero aún antes de que no conozcan del Señor, es nuestro deber enseñarles y decirles: mira, el Señor está oyendo lo que tú estás diciendo. Dios está en todo lugar y Él sabe lo que tú estabas pensando y la intención con que dijiste esa palabra. Cuida de enseñarles esto. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Enseñémosle a nuestros hijos esto. Decir la verdad. Los salmos nos dicen que los niños se apartaron desde el vientre de la madre hablando mentiras. Así lo dice la palabra del Señor. Debemos de decir esto, enseñarles a decir la verdad. Este es el asunto de cuidar sus palabras. Si alguien puede cauterizar su conciencia hasta ser capaz de vivir con la mentira, esta persona será capaz de cualquier pecado. Muchos de los pecados que llegan a una gravedad más grande, ¿sabe cómo comenzaron? Con un niño que mentía. Con un niño que mentía. Niños que comenzaron a decir palabras, después mintieron, y después sus pecados se agravaron en una manera tal que su conciencia se cauterizó, su conciencia se endureció. Cuidado, enseñémosle a los niños a hablar la verdad. Digámosles también o enseñémosles a no apurarse para hablar, porque es mejor escuchar. Es importante. A veces a mí me pasa mucho eso. Oren por mí para que yo pueda aprender más a escuchar y a veces menos a hablar, y a veces es necesario poner atención y estar centrados. Muchas veces nuestros hijos parece que andan como para allá y para acá. No, mira, escúchame lo que te voy a decir, mírame a los ojos, te quiero hablar claro. Que aprendan a escuchar. Proverbios 10:19. ¿Qué dice? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuidemos de cómo hablamos. En quinto lugar, aprovecha el tiempo. Enseña a tus hijos a planificar y a trabajar para sus necesidades futuras. Una de las cosas que deben enseñar los padres a los hijos es esto. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Vamos a buscarlo. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ay, yo deseo. Y nunca pone. Ay, yo deseo tal cosa. ¿Verdad? ¿Y sabe quién es ese? Es un perezoso. Perezoso. Hay que trabajar por esta cosa. Debemos enseñar a los niños. Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. No debemos de poner a los niños a hacer tareas que nos corresponden a nosotros como adultos. Ellos son niños. Hay tareas que nos corresponden a nosotros, pero hay cierto nivel de responsabilidad que ellos deben de tener. Se dice que en una casa que ya hay niños de 7 años, debe ser una casa que se mantenga por sí misma. ¿Me entiende? Que ya los niños recogen sus cosas, que ya los niños no las dejan botados, y yo no quiero pretender que ya todo eso está pasando aún en mi propia casa. Cuando llegue a los 7 años voy a tener problemas. No sé, estamos con eso, porque también es un ejemplo que los padres deben de dar. Si usted como padre sale del baño y deja todas las cosas botadas, y su hijo entra y ve, y ahí sí también, ¿verdad? Si usted como mamá está haciendo cosas y su hija las ve,
de cómo usted le habla a su papá, a su esposo. Y entonces el niño dice, y si mi mamá le habla así, yo también le voy a hablar a mi papá así, sin respeto. Entonces, bueno, en el asunto de el trabajo, hay que decirle a los niños que el trabajo es una bendición. Proverbios 22:29. Vamos a ver, Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces, qué bueno es ver una persona trabajadora. ¿Cuántos se animan a ver una persona trabajadora? Yo me animo. Cuando yo veo una persona trabajadora, qué bien, ¿ah? ¿Cómo da ánimo eso? Entonces, debemos enseñar a los niños que el trabajo es una bendición de Dios y es algo bueno. Y nosotros debemos de saber que la pereza está en los niños, hermanos, y eso ahorita lo vamos a ver. Hay hijos que duermen demasiado. Hermano, yo no entiendo cómo hay niños o jóvenes que duermen hasta las 11 de la mañana. Vaya al doctor, o lleve a su hijo al doctor, o ve a ver qué pasa. Yo entiendo a algunos que se acuestan tarde por alguna tarea, pero que eso suceda siempre y constantemente y por pereza. Enseña a tus hijos. Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Verdad? Y tal vez deberíamos llegar a la cama de nuestros hijos con una expresión así. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, de seguro va a venir. Si tú eres un perezoso ahora, más adelante vas a sufrir las consecuencias de esas perezas. De esas perezas. 10, 4 al 5, Proverbios. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y no estoy diciendo que esto, quiero quedar aquí claro en esto. Los proverbios no siempre son verdades o enunciados que siempre se van a cumplir al pie de la letra. ¿Me entienden? Porque hay personas que trabajan y no hacen una fortuna. Lo que yo les puedo decir es que aquellos que trabajan honradamente, el Señor bendice su trabajo. El Señor bendice su trabajo, hay bendición, ¿verdad? Pero no son siempre enunciados que específicamente se cumplen. En la generalidad se cumplen. En la generalidad se cumplen. Entonces, dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiadamente, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice, honra a Dios con lo que Él nos da. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 11. O 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Debemos enseñar a nuestros hijos a honrar al Señor con las cosas que ellos tienen. Debemos enseñarles, honra al Señor con lo que Él te ha dado. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Hasta ahí. Entonces, debemos enseñarle a los niños a honrar a Dios, a poner a Dios siempre en primer lugar. En mis lecturas de la Biblia que
estoy volviendo al Antiguo Testamento, Proverbios 22, 29. No sé si alguno lo ha leído y quiera leer y quiera verlo, algo interesante. Proverbios 22, 29. Y usted pregunta, ¿cómo puedo aplicar este versículo a mi vida? Voy a leerlo y lo voy a dejar en sus corazones. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Éxodo 22, 29. Éxodo 22, 29. Disculpen, mis lecturas del Antiguo Testamento, les dije. Éxodo 22, 29. Como estoy con Proverbios, me quedé ahí enclavado. Éxodo 22, 29. Ahora sí. No demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Entonces, lo que el Señor te ha dado, no demores en darlo al Señor. La ofrenda o algo que prometiste al Señor, no demores. Le pertenece a Él. Honra, enseñemos a nuestros niños a honrar a Dios con lo que Él les ha dado. Pero ¿cómo es posible que avanza el tiempo así? Muy bien, necesito terminar esto, entonces voy a avanzar. Las necesidades físicas, hermanos, los niños tienen necesidades físicas y esas necesidades necesitan ser suplidas en los niños. Ellos no pueden valerse por sí mismos. Entonces hay necesidades que los niños necesitan que se les dé, alimentarlos, cambiárseles, asegurarse de que descansen, protegerlos del mal. De hecho, vemos en la naturaleza que los animales, nacen y rapidito ellos se alimentan solos, caminan, pero deja a un niño abandonado, muere. ¿Cuál es la parte importante para nosotros? Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Esa es la parte. Agradecidos. Que están aquí porque el Señor le proveyó padres para que los cuidara. Debemos enseñarle eso a los niños. Ser agradecidos delante del Señor. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Dice así: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hay una analogía en esto, en esos padres que cuidaban, en esos padres que disciplinaban, en ese agradecimiento. Primera de Timoteo 5:4. Dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si sus papás tienen necesidad, tienen realmente necesidad, y sus hijos tienen para dar, dice que que les ayuden en sus necesidades. Ser agradecidos. ¿Has sido tú un hijo agradecido con tus papás? Hay hijos que han sido ingratos con sus padres. La necesidad social. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que saber que todo niño es egocéntrico. Si nosotros vemos, aún es un acto natural, y voy a ponerlo como una analogía. Pero los niños pequeñitos cuando nacen, de una vez ellos hacen a agarrar, han visto, ¿verdad? Y podemos hablar de esa analogía con respecto al corazón. Los niños solo piensan en sí mismos. No hay etapa de la edad humana en que el niño piense más sino en sí mismo. Así es su vida. Ellos lloran por lo suyo, quieren solo lo suyo, no hacen un esfuerzo por ayudar. Ellos no piensan que el papá está cansado, que la mamá ya no aguanta, que le duelen las piernas, que ya no aguanta la espalda. Ellos piensan en ellos. Álceme, no importa el dolor que usted tenga. No, ¿verdad? Ellos no piensan.
hay un egoísmo y nosotros debemos de entender. A ellos no les gusta compartir, quieren las cosas cuando las quieren. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. ¿Quién me lo puede leer, por favor, rápidamente? Ok, sí, Josefina. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No podemos entender todo el misterio que encierra la primera parte. No podemos entenderlo, es difícil poder entenderlo. Pero lo que podemos entender es que él crecía en ese agrado al Padre, en esa vida de obediencia a su Padre Celestial. Pero vean la segunda parte, dice, y para con los hombres. O sea, ustedes ven niños que no les gusta saludar. ¿Cómo lucha uno con los hijos con ese asunto de saludar? Diga gracias, ¿cómo está? Buenos días. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, no vemos a un Cristo refunfuñando, un Cristo que decía, no, qué niño más desobediente, qué gestos me hace. Lo voy a saludar y sale huyendo. Y nosotros tenemos una lucha de enseñar a nuestros hijos ese tipo de cosas. Porque y lo puse aquí, es cristiana una actitud antisocial. Pues en cierto sentido podemos entender que no es cristiana una actitud de ese tipo. Y nosotros debemos de dar un ejemplo en nuestros hogares. Y a esto de los ejemplos, a lo que me refiero es, pregunta usted a los de su casa cómo amanecieron, cómo estás. ¿Te sientes bien? ¿O se levanta como el perro con el gato? Y sus hijos ven eso. Mi papá le dijo a mi mamá cómo amaneció y cómo está, o le dio un abrazo. ¿Te sientes bien? ¿Amaneciste bien? Buenas noches. Los padres con los hijos. Pero hay hogares que usted parece como que esto es un hogar, esto es una casa, se conocen aquí. Asumen que ya todo anda bien. Entonces, eso que se da en el hogar debe de reflejarse también afuera. Muy bien, para terminar en esta mañana, porque necesito terminar ya este tema, hermanos, los niños tienen la mayor necesidad de todas, y esa es la necesidad de conocer al Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la mayor necesidad que tiene todo niño. La mayor necesidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, necesidad del niño, el Señor Jesucristo, su perdón y la salvación que Dios provee. Entonces, hay unos pasajes ahí que nosotros podemos ver. Quiero leer para ustedes esto que no quiero dejarlo pasar. Si usted de alguna manera puede leerlo con más calma, yo le voy a agradecer que lo haga. Es el deber de los padres. Padres, si descuidan enseñar a sus hijos a temer a Dios, Satanás les enseñará a odiar a Dios. Si descuidan enseñarles que guarden sus mentes, Satanás les enseñará a tener mentes corrompidas. Si descuidan enseñarles a obedecer a sus padres, Satanás les enseñará a ser rebeldes y a partir los corazones de sus padres. Si descuidan enseñarles a escoger con cuidado sus compañías, Satanás escogerá compañías para ellos. Si descuidan enseñarles a controlar sus deseos, Satanás les enseñará cómo satisfacer estos deseos. Si descuidan enseñarles cómo gozar de sus propios cónyuges, Satanás les enseñará a destrozar sus matrimonios. Si descuidan enseñarles a vigilar sus palabras, Satanás llenará sus bocas de inmundicia. Si descuidan enseñarles a llevar a cabo su trabajo, Satanás convertirá la holgazanería de ellos en un instrumento del infierno. Si descuidan enseñarles a administrar su dinero,
dinero, Satanás les enseñará a malgastarlo todo viviendo perdidamente. Y si descuidan enseñarles a amar a su prójimo, Satanás les enseñará a amarse solo a sí mismos. Tenemos una gran responsabilidad para con esta generación y con la venidera. Qué palabras de exhortación a nuestros corazones. Padres tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos en enseñarles a través de la palabra de Dios. Pero yo quiero ya hacer un llamado por el tema que va a seguir el otro domingo. ¿Y qué de los niños que no tienen padres creyentes? ¿Y qué de los niños en orfanatos o niños descuidados? Por esa razón es que la iglesia tiene ministerios hacia niños. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana para que tú ores al Señor por aquellos niños que no conocen de Cristo y que no tienen padres creyentes. Que el Señor nos haga instrumentos para llegar a ellos. Que el Señor les bendiga.